Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar acerca del teatro. Quédate hasta el final del video. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro bloque número 2, que se titula Ido del Mundo. La secuencia número 5, titulada Escribir colectivamente obras teatrales breves. Y esto es de nuestro libro de Lengua Materna Español, tercer grado, volumen 2, el cual tenemos disponible solo en su versión digital por el momento, de educación telesecundaria. Vamos con el encuadre en nuestro plan y programa de estudio 2017. Ya sabemos que es el de aprendizajes clave para la educación integral. Esto lo encuentran en la página 217. Y nuestra secuencia 5, escribir colectivamente obras teatrales breves, pertenece al ámbito de literatura. La práctica social del lenguaje a la que se está atendiendo es lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Los aprendizajes esperados. Escribe colectivamente obras teatrales breves para reflexionar sobre problemas cotidianos. Al hacerlo, reflexiona sobre la noción de acto y escena como unidades de presentación de la acción escénica. Reconoce la distinción entre la acción y los diálogos mostrados en escena y la historia que se cuenta en conjunto. Relación entre intriga y trama. Identifica recursos escénicos que pueden ser utilizados para seguir aspectos implícitos de la historia, como son motivaciones de los personajes, valores e ideas que se transmiten sin enunciarlos, o sea, mediante acciones o símbolos, etc. Explora usos de los signos de puntuación en los diálogos para destacar matices de la oralidad que reflejen los estados mentales y o emocionales de los personajes. Y reflexiona sobre la literatura como un medio para comunicar inquietudes humanas, valores éticos o problemas sociales de distinto tipo. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro tema. ¿Qué es una obra de teatro? Cuando hablamos de una obra de teatro, nos referimos a la puesta en escena o a la representación específica de una obra literaria, perteneciente al género del drama. Esta representación se va a hacer haciendo uso de varios elementos. Los elementos humanos, que serían los actores, los elementos materiales, como podrían ser máscaras, disfraces o utilería, además de las técnicas propias del teatro, o sea, de las artes escénicas. Es por eso que cuando vemos una obra de teatro, realmente estamos viendo el accionar de dos de las bellas artes. La primera sería la literatura y la segunda sería el teatro propiamente dicho o el arte escénico. Las obras de teatro han sido durante la historia de la humanidad uno de los medios preferidos tanto de entretenimiento como de educación y de comunicación masiva a través de las sociedades y de los tiempos. Si analizamos de manera global la historia de la humanidad, vamos a notar que la Internet tiene relativamente pocos años de uso masivo como medio de comunicación. La televisión y la radio tienen un poco más de tiempo, sin embargo, no se comparan con el teatro o con la literatura, que tienen miles de años interactuando con nuestra sociedad. Así es que el teatro ha sido un medio predilecto para estos fines, que son el entretenimiento, la educación y la comunicación. Lo interesante es que muy pocos saben o muy pocos mencionan que el teatro surge para mantener vivas las tradiciones religiosas y los mitos y las leyendas de los pueblos. Precisamente en el origen del teatro. Vamos a ver dónde surge de manera oficial el teatro. ¿Y por qué digo oficial entre comillas? Porque podríamos remontarnos a sociedades previas a los griegos, como son los egipcios o incluso los sumerios. Pero bueno, dejémoslo en la antigua Grecia. El teatro moderno, como lo conocemos hoy, nació en la antigua Grecia, aproximadamente 1200 años antes de Cristo. ¿Qué pasaba en la antigua Grecia? En la antigua Grecia se tenían varios cultos, varias religiones, varios ritos
Uno de los más importantes en la antigua Grecia era el culto al dios Dionisio, conocido como los misterios dionisíacos. Dentro de los rituales que se hacían al dios Dionisios, 2 veces al año se hacían grandes festividades, conocidos como ditirambos dionisíacos. En estos ditirambos se representaba la vida y obra del dios Dionisios, y para representarlo se recurría a dramatizaciones o a representaciones de lo que fue su vida, su obra y sus acciones. Y ahí es donde surge el teatro, cuando los adeptos a estos cultos del dios Dionisio se vestían con ropas especiales, en ocasiones utilizaban máscaras y utilizaban utilería para representar los mitos de este dios. Al principio, estas representaciones eran muy privadas y reservadas solamente para quienes compartían el culto a este dios, que no era el único de la antigua Grecia, por supuesto. Pero con el paso de los años, estos ritos y estas celebraciones se fueron haciendo públicas. Fueron saliendo de la intimidad y del anonimato y fueron siendo representadas en las plazas públicas o en las calles de las ciudades griegas. A tal grado que lo que inició siendo primero una representación muy íntima, siglos más tarde se convertiría en una de las principales actividades de divertimento, de educación e incluso de crítica social que fuera el teatro. Se construyeron incluso grandes anfiteatros griegos para representar ya no solamente estos ritos o estas festividades rituales, sino obras de teatro en forma. Algunos de los principales dramaturgos, es decir, escritores de obras dramáticas de aquellos años en la antigua Grecia, pues fueron Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Algunas de sus obras siguen vigentes hasta nuestros días, se siguen representando, por ejemplo, Edipo Rey, entre otras. Pasemos ahora a los géneros teatrales. Tradicionalmente, en la antigua Grecia se distinguían solamente 2 géneros teatrales, que eran la tragedia y la comedia. De ahí que el símbolo hasta nuestros días del teatro pues sigan siendo estas 2 máscaras. Una de sufrimiento, que vendría siendo la representativa de la tragedia, y otra de risa o de felicidad, que vendría siendo la representativa de la comedia. Y aquí un dato curioso que es importante resaltar sobre las máscaras de la antigua Grecia. Máscara significa persona, es decir, los actores de la antigua Grecia dejaban de ser ellos mismos para convertirse en otra persona. Y de ahí viene la palabra que hoy conocemos como personalidad. Realmente tu personalidad no eres tú, sino es una máscara que te pones para actuar ante tu familia, ante tus compañeros y ante la sociedad. Lo que hoy conocemos como algo propio, que vendría siendo nuestra personalidad, que sentimos parte esencial de nosotros, no es más que una máscara que utilizamos para actuar en el teatro de la vida. Más tarde, con la evolución del teatro y de la dramaturgia, surgieron otros géneros teatrales que hicieron más compleja la clasificación. Ya no solamente habría tragedia y comedia, sino empezaron a surgir géneros como la tragicomedia, que vendría siendo una mezcla de ambos, de la tragedia y de la comedia, conocido también como un drama romántico, y que hasta nuestros días se utiliza en las novelas o en las telenovelas. Seguimos viendo este género, que es la tragicomedia. La farsa, que es una caricaturización de los personajes y situaciones, se utilizó mucho para hacer crítica a los gobiernos o a los políticos en específico. El melodrama, que incorpora la tragedia, o sea, es un drama, pero con melodía, de ahí sus 2 partes, melo, de melodía, y drama. Entonces, es un drama acompañado con música para enfatizar los sentimientos dramáticos. El cine es heredero directo de este género del melodrama. El drama realista, que busca imitar la realidad para conmover al público.
Es decir, los primeros dramas, las primeras tragedias se basaban en la mitología griega. Hablaban de dioses y de figuras mitológicas o fantásticas, pero con el drama realista abandonamos esa parte mitológica, esa parte de fantasía, y nos ponemos en la realidad que vive el hombre, que ya de por sí es dramática, como para todavía agregarle más cosas fantásticas. También encontramos otro género que es el vodevil o teatro de variedades. Años más tarde de este vodevil surgirían otros géneros como por ejemplo la ópera o incluso el monólogo, los stand-ups que hoy están de moda, pues son herederos directos de este género del vodevil o teatro de variedades. Hablemos ahora de los elementos de una obra de teatro. Una obra de teatro ya dijimos que es la puesta en escena de una obra literaria y por supuesto lo primero que se necesita pues es la propia obra, o sea el guión teatral. Tenemos, aquí les puse como ejemplo Hamlet de William Shakespeare, que es muy famosa, y ese sería el primer elemento. El primer elemento es el guión teatral, y me atrevería a decir que hasta el más importante. Más adelante vamos a profundizar específicamente en esto que es el guión teatral. Pero además de nuestro guión, necesitamos también quien le dé vida a ese guión. Ellos van a ser los personajes o actores. Cada actor va a representar a un personaje en específico y se tiene que, además obviamente de aprender los diálogos correspondientes, tiene que entrar en papel, tiene que dejar de ser él para convertirse en su personaje. Otro elemento importante de una obra de teatro son los escenarios. Los escenarios generalmente en el teatro profesional se utilizan escenografías, es decir, son lienzos de tela pintados que representan el escenario. Además se pueden acompañar con utilería, que sería el siguiente elemento, que serían los objetos tridimensionales. Si el escenario es plano, es una tela pintada, la utilería vendrían siendo todas las herramientas e instrumentos 3D. Por ejemplo, un balcón, por ejemplo, una escalera, y por ejemplo una corona, una espada, etcétera, etcétera, etcétera. A todo eso se le conoce como utilería. Y por aquí tenemos una imagen de cómo están aquí los actores y la utilería. El telón. Bueno, obviamente todos sabemos que el telón es la parte frontal del escenario propiamente dicho y que cuando empieza la obra pues se abre el telón para dejarnos ver lo que hay detrás. Cuando termina un acto o cuando hay un interludio se cierra el telón para ocultar que atrás de él se está moviendo la escenografía, la utilería, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento también de una obra de teatro es la música. Ya dijimos que en el melodrama se integra la música y los coros para ambientar la obra de teatro. Esto tendría su máxima expresión en la ópera, que no es otra cosa más que una obra de teatro, pero cantada y acompañada con una orquesta. Pero en otro tipo de obras de teatro la música puede ser menos predominante o incluso podría ser inexistente. Otro de los elementos de una obra de teatro evidentemente es el público. Aquí en la imagen tenemos la zona de butacas y los palcos en donde el público se sienta a observar las obras de teatro. A final de cuentas, quien le da valor, quien le da popularidad, quien le da aceptación a una obra de teatro, pues termina siendo el público. Bueno, dijimos que uno de los principales elementos de una obra de teatro es el guión teatral. Ahora vamos a profundizar en este elemento que es el guión teatral. Y para ello vamos a ver la estructura que debe tener un guión teatral. Un guión teatral se va a dividir en actos. Generalmente o tradicionalmente eran 3 actos. Uno de inicio, otro de desarrollo o complicación y uno de desenlace o de cierre. Pero no es restrictivo. Hay obras de teatro con más de 3 actos. Esto va a depender del dramaturgo, de quien la escriba. Además, cada cambio de acto
también va a estar determinado por un cambio de escenario o de escenografía. Obviamente también cambiarían los personajes y el tiempo de la narración. Habría un salto temporal en la narración. A su vez, los actos se van a dividir en cuadros. Cada acto consta de varios cuadros y cada cuadro se desarrolla en un lugar o en un tiempo determinado. También en cada cuadro puede haber un cambio de escenografía o un cambio de personaje. Finalmente, la unidad mínima de un guión teatral es la escena. La escena son situaciones, pueden ser breves o pueden ser más largas, en las que ocurren ciertas cosas o ciertos actos en el escenario. Por lo general están marcadas por la salida de un personaje principal, un cambio de escenario o un avance mínimo en el tiempo, y ahí se van cambiando las escenas. Si esto no queda 100% claro en este momento, no se preocupen. Más adelante vamos a ver un ejemplo claro y concreto acerca de dónde están los actos, los cuadros y las escenas. Vamos ahora con la definición de un guión teatral. ¿Qué es un guión teatral? Pues un guión teatral es un texto, es una obra literaria, ya lo dijimos. La principal característica es que está escrito a manera de diálogos entre varios personajes. Pero además de estos diálogos, también un guión teatral debe tener los detalles técnicos que se necesitan para el montaje y la realización de una obra de teatro. ¿Qué son los detalles técnicos? Por ejemplo, debe decir en dónde se desarrolla la escena, cómo es la personalidad de cada uno de los actores o de los que intervienen en el diálogo, el tono que se le debe dar a cierto diálogo, cómo están vestidos los personajes, etcétera, etcétera. A estos detalles técnicos, dentro del guión teatral, se les conoce como acotaciones. Todo esto, todas estas acotaciones, es con la intención de guiar a los actores para desempeñar correctamente sus funciones. Y no solamente a los actores, pero también pueden existir detalles técnicos de musicalización, incluso las propias partituras que acompañan a la obra de teatro. En tiempos modernos también podríamos acompañar este guión teatral con iluminación, la iluminación que se le va a dar al escenario en cierta escena, etc. Todas las instrucciones necesarias para que la obra de teatro salga representada lo mejor posible o lo más fiel a lo que concibió el autor, que es quien la escribió. Precisamente por eso, el responsable de escribir este guión teatral, pues es el dramaturgo. La persona que concibe la trama, la idea, es quien debe escribir la obra teatral. Incluso, la mayoría de las veces, es quien dirige la puesta en escena de la obra, para que las cosas salgan lo más apegado a lo que él imaginó, a lo que él pensó. Esto sería un guión teatral. Ahora vamos a profundizar un poco en los elementos de un guión teatral. Y aquí tal vez esto nos sirva para que todo quede un poquito más claro. Lo primero que tenemos es el título y el autor de la obra. Aquí a la derecha de la diapositiva tenemos una obra de teatro que venía en los libros de texto de telesecundaria de tercer grado en la edición anterior, que es La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Aquí tenemos el título de la obra y al autor. Esta obra, por cierto, muy famosa, del siglo de oro español. Bien, a continuación vamos a identificar los personajes. Los personajes que intervienen en esta obra están marcados aquí y son los siguientes: Basilio, que es el rey de Polonia; Segismundo, que es el príncipe; Astolfo, duque de Moscovia; Clotaldo, que es un viejo; Clarín, que es el gracioso; Estrella, que es una infanta; Rosaura, que es una dama. Además, personajes secundarios como soldados, guardas, músicos, acompañamiento, criados y damas. Podríamos decir que estos son los personajes principales o primarios y estos serían secundarios o fugaces. Después vamos a encontrar las acotaciones. Me voy a brincar esta parte porque en ese orden aparece. Las acotaciones. Las acotaciones generalmente van a estar encerradas entre paréntesis.
la escena en la corte de Polonia, en una fortaleza poco distante y en el campo. ¿Por qué entre paréntesis? Porque esto no se va a decir, no se va a leer. Simplemente es una anotación técnica para que el director sepa cómo montar el cuadro. Esto también, además de ser una acotación, también vendría siendo el cuadro. Cómo voy a ambientar esta escena o este acto. Posteriormente viene el acto, que aquí Pedro Calderón de la Barca, en lugar de ponerle primer acto, lo titula como jornada primera. Jornada primera es el primer acto. El argumento podría o no podría aparecer. El argumento viene siendo un resumen breve de todo el acto. ¿Qué va a pasar en ese acto? En este caso, en La vida es sueño, no tenemos ese argumento, pero en otras ocasiones sí encontramos este pequeño resumen de la trama, para que el director se dé una idea de qué es lo que va a acontecer. Encontramos después otra acotación, otro cuadro, a un lado Monte Fragoso y al otro una torre cuya planta baja sirve de prisión a Segismundo. La puerta que da frente al espectador está entreabierta y la acción principia al anochecer. Este es el cuadro. Nos dice que debemos tener de escenografía un monte, Monte Fragoso. De utilería debemos construir una torre con una puerta para que ahí inicie la acción. Posteriormente vienen las escenas. Escena 1. Y aquí viene, esto vendría siendo un argumento. Rosaura, vestida de hombre, aparece en lo alto de las peñas y baja a lo llano. Tras ella viene Clarín. Esto no se va a leer ni se va a pronunciar. Solamente es un argumento que nos está dando el autor. Posteriormente vendrían los diálogos y aquí empezaría Rosaura y ahora sí va a hacer todo su diálogo. Posteriormente viene Clarín con todo su diálogo, Rosaura, Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, signos de puntuación que se utilizan en un guión teatral. Tenemos aquí, por ejemplo, los 2 puntos que van después del nombre del personaje. Y esto nos indica que va a empezar el diálogo de este personaje. En ocasión, los 2 puntos también son sustituidos por los guiones, el guión largo. También es muy importante poner atención a los signos de interrogación, de admiración, puntos, comas, signos de exclamación, porque si no le damos ese énfasis, entonces la lectura o la puesta en escena se vuelve monótona, se vuelve aburrida y difícil de entender para el espectador. Es por eso que depende de cada uno de los actores leer este guión, aprenderlo de memoria y además interpretarlo, es decir, darle su toque, darle su sello, darle el énfasis a cada palabra, a cada pregunta, a cada exclamación, a cada punto y a cada coma, para que la actuación sea realmente llamativa y capte y mantenga la atención del público. Finalmente, algunos tips o algunos consejos para hacer un guión teatral. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es la historia. ¿Qué historia quiero contar? Cuando vimos el video de leer una novela completa, que si no lo han visto les voy a dejar la tarjetita arriba para que lo vean, ahí hablamos acerca de lo que es la trama y el argumento. Sería interesante que fueran a ver ese video nuevamente para distinguir qué es una trama, qué es un argumento, y a partir de ello tengamos la historia para poner en escena mi guión teatral. Posteriormente vamos a desarrollar los personajes, es decir, cada uno de los personajes debe ser particular, debe tener una estructura mental, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de ser. El dramaturgo le va a dar vida a cada uno de sus personajes. Después, ya que tenemos la historia y los personajes, vamos a darle estructura a mi obra de teatro. Cuando vamos iniciando, lo más recomendable es hacer 3 actos. Uno de introducción o planteamiento del problema, uno de desarrollo o clímax en donde se alcanza la máxima complejidad de la trama y finalmente uno de cierre o de desenlace. Eso sería lo más básico, pero queda a criterio de cada autor. Ya que tenemos la estructura, pasamos ahora a desarrollar los diálogos.
¿Qué va a decir tal personaje? ¿Qué le va a contestar el otro? ¿Cuándo entra uno? ¿Cuándo entra el otro? ¿Cómo van a ser los cuadros? ¿Cómo van a ser las escenas? ¿Cómo va a ser la ambientación? ¿Qué tipo de utilería voy a utilizar? Si es que voy a musicalizar mi obra o no, etcétera, etcétera, etcétera. Este tal vez sería el proceso un poquito más largo y de más cuidado. Cuando haya terminado esta parte, le voy a dar una revisión. Es decir, ya que terminé, yo como dramaturgo voy a releer mi obra, voy a tratar de irla representando en mi mente para ver si queda clara, si el público la va a entender o si necesito hacer alguna corrección, ampliación o incluso recorte de diálogos. Finalmente, el paso final es ponerla en escena. Cuando se estrena la obra, la primera vez que se pone en escena, pues es la prueba de fuego para el guión teatral. A partir de ello, algunos dramaturgos después del estreno hacen algunas correcciones mínimas, pero la idea es que ya el día de la puesta en escena todo quede perfecto. Pues bien, a grosso modo, esto es lo que puedo compartirles acerca de el teatro, qué es una obra de teatro y qué es un guión teatral. Como siempre, les dejo las fuentes consultadas para obtener la información de este video. También les recuerdo que si el video les gustó, consideren suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario, darle like. Esto me ayudaría mucho para seguir impulsando el crecimiento de este canal. Soy el Profe Mike y nos vemos en el próximo video.